Ay, mi gente, quédate ahí porque esto se pone aún más candente. Vaya que Ande y Kerem nos han dado de qué hablar, y después de repasar todo el panorama, el chisme no hace más que engordar. Prepárense porque vamos a adentrarnos aún más en este laberinto de rumores, especulaciones y, quizás, alguna que otra verdad oculta. Agárrense que esto va para largo. Como ya les adelanté, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que enganchan desde el principio. Un romance de telenovela que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, al menos por un tiempo. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardó en aparecer, y la ruptura de esta pareja dorada dejó a muchos fans con el corazón roto y un sinfín de preguntas sin respuesta. Ahora, volviendo al presente, la supuesta reacción de Hande ante los halagos dirigidos a Kerem ha desatado una tormenta en las redes sociales. Los rumores de unfollobs, indirectas y mensajes enigmáticos han generado un debate apasionado entre los fans, quienes se dividen entre aquellos que apoyan a Hande, aquellos que critican su comportamiento y aquellos que simplemente disfrutan del drama. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que realmente siente Hande al ver a su exnovio siendo halagado por otras personas? ¿Hay algo más que celos en esta historia? Para entender mejor todo esto, tenemos que analizar la personalidad de Hande Erçel y su trayectoria profesional. Hande es una actriz talentosísima que ha conquistado al público con su belleza y carisma. Desde sus primeros papeles en la televisión turca, Hande demostró tener un talento innato para la actuación y una capacidad única para conectar con el público. Su papel en Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, la catapultó a la fama internacional y la convirtió en una de las actrices más queridas y comentadas de Turquía. Pero Hande no solo es una actriz talentosa, también es una mujer inteligente, sensible y con una gran fortaleza interior. A lo largo de su carrera ha tenido que enfrentar numerosos desafíos y críticas, pero siempre ha sabido mantenerse firme y defender sus convicciones. Ha demostrado ser una persona auténtica y transparente, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Esta autenticidad es una de las razones por las que Hande ha conquistado a tantos fans en todo el mundo. Su cercanía con el público y su capacidad para conectar con sus emociones la han convertido en una figura muy querida y admirada. Los fans se sienten identificados con ella y la ven como un modelo a seguir. Ahora bien, ¿cómo influye todo esto en su supuesta reacción ante los halagos dirigidos a Kerem? Para entenderlo, tenemos que tener en cuenta que Hande y Kerem compartieron una relación muy intensa y apasionada. Su romance nació en el set de Sen Kalkapm y se desarrolló a la vista de todos. Los fans fueron testigos de cada etapa de su relación, desde los primeros coqueteos hasta los viajes juntos y las declaraciones de amor. Esta exposición mediática puede haber influido en la forma en que Hande vivió su relación con Kerem. Al ser una pareja tan querida y comentada, sentían una gran presión por parte del público. Tenían que mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas de sus fans. Esto puede haber generado estrés y ansiedad en ambos. Además, la ruptura de la relación también fue muy mediática. Los rumores y especulaciones sobre las razones de la ruptura inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Hande y Kerem tuvieron que lidiar con la presión de dar explicaciones y defender su privacidad. En este contexto, es comprensible que Hande sienta algo al ver a su exnovio siendo halagado por otras personas. Aunque hayan pasado meses desde su ruptura, es normal que todavía exista cierta conexión entre ellos. Después de todo, compartieron momentos muy especiales juntos y vivieron un romance intenso y apasionado. Además, hay que tener en cuenta que Hande es una mujer joven y soltera. Es natural que quiera encontrar el amor y formar una familia. Ver a su exnovio siendo halagado por otras mujeres puede generar inseguridad y dudas sobre su propio futuro amoroso. Ahora bien, ¿esto justifica su supuesta reacción de celos? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Algunos dirán que Hande tiene todo el derecho a sentirse celosa, ya que todavía puede estar enamorada de Kerem. Otros dirán que debería superar la ruptura y dejar que Kerem siga adelante con su vida. Y otros dirán que todo esto es una simple estrategia de marketing para generar más interés en sus carreras. Lo cierto es que no podemos saber con certeza qué es lo que realmente siente Hande ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero sí podemos analizar sus acciones y tratar de entender su comportamiento. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, que se han convertido en un escaparate de nuestras vidas y en una herramienta para expresar nuestras emociones, a veces de forma demasiado impulsiva.
En este caso, las redes sociales han sido el escenario de esta supuesta explosión de celos por parte de Ande. Sus unfollobs, sus supuestas indirectas. Todo ha sido analizado al detalle por los fans y los medios de comunicación. Y es que en la era digital, cada uno de nuestros movimientos en Internet es susceptible de ser interpretado y comentado. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que publicamos y compartimos en nuestras redes sociales. Pero volviendo al tema de Ande y Kerem, es importante recordar que ambos son personas públicas y que están constantemente expuestos a la opinión pública. Sus vidas son escrutadas al detalle y cualquier pequeño gesto es amplificado y analizado. Esto puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el amor y las relaciones personales. Por eso es importante ser comprensivos y evitar juzgar sus acciones de forma precipitada. No sabemos qué es lo que realmente pasa por sus cabezas ni cuáles son sus verdaderos sentimientos. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y tratar de entender su comportamiento desde una perspectiva lo más objetiva posible. Y hablando de objetividad, es importante señalar que también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia. Puede que Ande haya dejado de seguir a esas cuentas por otras razones, que sus supuestas indirectas no estén dirigidas a Kerem y que todo este revuelo mediático sea una simple exageración. En el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Además, hay que tener en cuenta que los rumores y las especulaciones son una constante en la vida de las celebridades. Los medios de comunicación y los fans a menudo inventan historias y exageran los hechos para generar interés y polémica. En este caso, puede que los rumores sobre los celos de Ande hayan sido inflados por los medios y los fans. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando muy fuerte. Los rumores sobre los celos de Ande Ercel han inundado las redes sociales y han generado un debate apasionado entre los fans. Algunos defienden a Ande a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a sentirse celosa. Otros critican su comportamiento, diciendo que debería superar la ruptura y dejar que Kerem siga adelante con su vida. Y otros simplemente disfrutan del drama y se deleitan con el chisme. Sea cual sea tu opinión al respecto, lo cierto es que este tema ha dado mucho de qué hablar. Y es que la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin sigue generando interés y expectación. Su romance fue como un cuento de hadas que terminó de forma abrupta, dejando a muchos fans con el corazón roto. Y ahora, este nuevo capítulo de celos y especulaciones no hace más que alimentar la llama de la curiosidad y el deseo de saber qué es lo que realmente pasa entre ellos. Pero más allá del chisme y el drama, es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Están pasando por un momento difícil y merecen respeto y comprensión. No debemos juzgar sus acciones de forma precipitada ni alimentar los rumores y las especulaciones. En lugar de eso, debemos centrarnos en apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Merecen ser felices y alcanzar sus sueños. Y hablando de sus carreras, es importante destacar que Ande y Kerem siguen trabajando arduamente en nuevos proyectos. Ande está protagonizando nuevas telenovelas y sigue cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos y sigue conquistando corazones con su carisma y talento. Ambos son ejemplos de perseverancia y dedicación. Han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado que son verdaderos profesionales y que aman lo que hacen. Así que independientemente de lo que haya pasado o esté pasando entre ellos, lo importante es que sigan adelante con sus vidas y que sean felices. Y si en algún momento deciden reconciliarse, pues bienvenido sea. Y si no, pues que cada uno siga su camino y encuentre la felicidad por separado. Al final, lo más importante es el bienestar personal y la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, profundicemos un poco más en el concepto de los celos. Ya mencionamos que es una emoción humana básica, pero ¿qué la desencadena exactamente? Los celos a menudo surgen de la inseguridad, el miedo a perder algo o a alguien que valoramos. Pueden manifestarse de diferentes maneras, como ira, tristeza, ansiedad o incluso como un deseo de controlar a la otra persona. En el caso de Ande, si los rumores son ciertos, sus celos podrían estar relacionados con el miedo a que Kerem la olvide o a que encuentre a alguien más. Podría ser que a pesar de la ruptura, aún conserve sentimientos por él y le duela la idea de verlo
O no otra persona. También es importante considerar el contexto cultural. En algunas culturas, los celos se consideran una señal de amor y compromiso. En otras, se ven como una debilidad o una falta de confianza. La forma en que Ande percibe los celos podría estar influenciada por su entorno cultural y sus experiencias personales. Además, la exposición mediática constante a la que están sometidas las celebridades puede exacerbar los sentimientos de celos. Ver a tu exnovio siendo halagado por miles de personas en las redes sociales puede ser muy difícil de sobrellevar, especialmente si aún no has superado la ruptura. Pero, ¿cómo se pueden manejar los celos de manera saludable? La clave está en la comunicación abierta y honesta con la pareja, o en este caso, con uno mismo. Es importante expresar tus sentimientos de manera respetuosa y evitar las acusaciones y los reproches. También es fundamental trabajar en la autoestima y la confianza en uno mismo. Si los celos son intensos y persistentes, puede ser útil buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudarte a identificar las causas subyacentes de tus celos y a desarrollar estrategias para manejarlos de manera saludable. En el caso de Ande, si realmente está experimentando celos, sería beneficioso que se permitiera sentir esas emociones, pero también que buscara maneras de procesarlas de manera constructiva. Podría hablar con amigos cercanos, escribir en un diario o incluso buscar terapia si siente que lo necesita. Por otro lado, también es importante que los fans y los medios de comunicación sean más comprensivos y respetuosos con las celebridades. Debemos recordar que son personas reales con sentimientos reales y que merecen privacidad y respeto. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Deberíamos recordar que el amor y las relaciones son complejas y que no siempre podemos entender lo que pasa entre dos personas. En resumen, la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo el amor, el drama y la exposición mediática pueden entrelazarse y generar un sinfín de especulaciones y rumores. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales con sentimientos reales que merecen respeto y comprensión. Y sobre todo es importante recordar que los celos son una emoción humana básica que puede ser manejada de manera saludable con comunicación, autoestima y, si es necesario, ayuda profesional. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí llega nuestra exploración exhaustiva del chisme Ande Kerem. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de intrigas, emociones y reflexiones. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan ni un detalle de este drama que sigue dando de qué hablar. Besitos.